Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de este encuentro del análisis psicopolítico de Javier Milei con el doctor Luis Grach. Lo vamos a hacer en modo conversación y la realidad es que para arrancar quisiera decirles que para mí es un honor que el doctor Luis Grach esté aquí conmigo, amigo, pero que también la verdad que nos da el placer de escuchar una voz diferente. Cuando le propuse hacer este Zoom, este encuentro, él no me dijo que sí inmediatamente, como hace habitualmente, me dijo, necesito saber si lo puedo hacer, si me voy a preparar, si el personaje que vemos es realmente lo que se puede analizar. Él nos va a explicar la diferencia entre cómo se analiza a una persona a la que conoce y a la que no conoce. Entonces me parece que, en primera medida, yo quisiese hacer como alguna especie de introducción de lo que se trata este personaje y después sí darle la palabra a un análisis más psicoanalítico al médico psicoanalista especializado en el exterior, Luis Grach. ¿Te parece bien, Luis, que lo hagamos así? Me parece perfecto. Adelante, Gabriel. Buenísimo. Parece bien. En principio, quisiese hablar algo de lo que es la psicología política, y ahí no puedo, mi madre presente va a entender por qué lo digo, pero no puedo dejar de mencionar a dos reales eminencias de la psicología política, sobre todo en Argentina, como son Orlando D'Adamo y Virginia García Udú, amigos también, pero que principalmente lo que nos indican y nos muestran son dos cuestiones que quisiese marcarles. La primera es que la psicología política, por supuesto, es una disciplina que intermedia entre la psicología y la política. Y eso tiene que ver con que hay fenómenos relacionados con el liderazgo, con el discurso, con la comunicación, que realmente determinan mucho de lo que transita cualquier dirigente a lo largo de su carrera. Básicamente, en palabras de Virginia, les diría, son humanos, son seres humanos que, que se cometen errores, que tienen complejo de Edipo, que tienen padres, madres, complejos, ansiedades, problemas de la infancia, han sufrido bullying o lo han hecho. Son seres humanos que transitan la vida bastante similar a la de muchos otros. Punto 1. Punto 2, palabras de Orlando D'Adamo, lo quiero citar por si está por ahí. También decir que el liderazgo es contextual. Y la verdad es que la cuestión que tiene que ver con el fenómeno Milei no solamente es por su disrupción, su constante desafío al sistema, que se posiciona básicamente en contra de la casta política, como él llama, sino que también hay un contexto de grieta o de situación nacional, incluso internacional, que le permite tener un campo permeable posible para desarrollar su forma, su modo, su estilo de liderazgo. Entonces, haciendo estas dos aclaraciones, sí me gustaría, Luis, que pases a hacer esa introducción de la que hablamos sobre cómo vamos a analizar este fenómeno psicopolítico a través de este diálogo con Luis Grach de Javier Milei. Todo tuyo, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, todos y todas. Y muchas gracias a vos, Gabriel, por invitarme a este desafío, que es un desafío intelectual porque lo que vos me propusiste es hacer lo que Freud llamaba psicoanálisis aplicado. ¿Qué quiere decir psicoanálisis aplicado? Hay una diferencia entre lo que es el psicoanálisis tradicional, donde el terapeuta tiene una interacción directa con un paciente, lo conoce, habla con él, escucha sus asociaciones libres, tiene una interacción con esa persona. Freud, en un momento de su historia, de su producción teórica, escribió 3 trabajos que él llamó de psicoanálisis aplicado. ¿Y qué es el psicoanálisis aplicado? Es aplicar los estudios clínicos a personajes históricos. O sea, de alguna manera lo vamos a distinguir a Javier Milei como un personaje histórico, porque está formando parte de nuestra historia de este momento, de nuestra historia política. Yo de política no entiendo mucho, pero me pareció interesante hacer un trabajo de psicoanálisis aplicado. Hay 3 ejemplos de psicoanálisis aplicado en la obra de Freud que son muy interesantes. Uno de ellos es que Freud desarrolló
El Moisés y la religión monoteísta. En el año 1939, el trabajo póstumo de Freud, antes de morirse, culminó de escribir El Moisés y la religión monoteísta. Por supuesto, Freud no lo conoció a Moisés, que fue el líder de la religión judía, y justamente en ese trabajo de psicoanálisis aplicado, Freud llega a la conclusión, sin conocerlo a Moisés, de que Moisés era hijo de una princesa egipcia, razón por la cual a Freud lo expulsan de la B'nai B'rith. La B'nai B'rith es una institución internacional que distingue a sus miembros por su producción cultural, intelectual, y Freud, como judío, fue expulsado de la B'nai B'rith porque se lo consideró un detractor, diciendo que el creador de la religión mosaica, Moisés mismo, no era judío. Después hay otro trabajo fundamental de Freud y psicoanálisis aplicado, es Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde Freud llega a conclusiones acerca de la sexualidad de Leonardo da Vinci a partir de un sueño que tiene Leonardo da Vinci de que un ave le posa la cola en la boca. Y otro trabajo de psicoanálisis aplicado de Freud es el famoso caso Schreber, un paciente psicótico al cual Freud nunca conoció personalmente. Leyó un libro que Schreber había escrito que se llamaba Memorias de mi enfermedad nerviosa, y a partir de los delirios que Schreber formula en ese libro, Freud llega a la conclusión y a la descripción de cómo se constituye un delirio paranoico y qué es una paranoia. O sea que, de alguna manera, me tomo la licencia de que Javier Milei acepte de que, sin conocerlo, sin haberlo hablado nunca con él, haga con él un ejercicio de psicoanálisis aplicado en el cual asumo que me puedo equivocar muchísimo. Puede ser que Javier Milei me diga que estoy totalmente equivocado, y es posible. Es sencillamente un ejercicio de psicoanálisis aplicado en el cual probablemente tenga aciertos, probablemente tenga errores, y lo que tratamos, en todo caso, lo que trato yo, es de entenderlo a Javier Milei, de comprender por qué es como es, aún con el riesgo de cometer graves errores o llegar a conclusiones erróneas. Para eso, quiero resumir un poco la biografía, o lo que yo encontré de la biografía de Javier Milei. ¿Por qué? Porque para entender a un sujeto tenemos que remitirnos por lo menos a su biografía, qué cosas ha vivido, cómo las ha vivido, a su infancia, a su adolescencia, a su adultez. ¿Por qué? Porque la personalidad se gesta a lo largo de toda esa situación histórico-genética, a lo largo de toda la vida. Javier Milei nació el 22 del 10 de 1970, o sea, tiene 52 años, es economista, es escritor, es docente universitario, es conductor de radio, tiene un programa de radio que se llama Demoliendo Mitos, se dedica a la política, es conferencista, se licenció en Economía en la Universidad de Belgrano e hizo 2 posgrados, uno en el IDES y otro en el Instituto Torcuato Di Tella. Y fue elegido como diputado en elecciones legislativas en 2021 en un partido que se llama Avanza la Libertad. Tuvo muchos años dedicado a la docencia. Yo creo que eso se nota porque Javier tiene un gran desempeño en su histrionismo y en su manera de transmitir las ideas. Es una persona que ha leído, ha estudiado mucho. Yo admiro en él la gran pasión que él tiene por lo que él hace. En ese sentido, me parece muy positivo en él la pasión con la que él se ha dedicado a estudiar la política, que ha estudiado y que ha enseñado política. Prácticamente enseñó 4 materias que para mí no conozco el contenido, pero por el título solamente me parece que son o deben ser fundamentales en la carrera económica. Se dedicó a enseñar macroeconomía, microeconomía, economía del crecimiento y matemáticas para economistas. O sea, creo que de alguna manera Javier Milei se dedicó al corazón de lo que es la economía y la política. Otras cosas pintorescas en su vida es que de joven tuvo un conjunto de rock. Yo creo que Javier Milei tiene esa onda rockera, es el político rockero, y es interesante el nombre, que no sé si se lo puso él, al conjunto musical del que participaba, pero el conjunto se llamaba Everest, con lo cual ya muestra sus altas aspiraciones, ¿no?
digamos que es un nombre simbólicamente sumamente significativo. Ponerle a eso, ponerle a un conjunto de rock, el nombre de la montaña más alta del mundo. Por otro lado, Javier en algún momento, en su actitud polifacética, fue arquero, se dedicó al fútbol, y fue arquero en Chacarita. Y es interesante el rol del arquero, porque el arquero es el único que se viste de una manera diferente, es el único que es único en el equipo, y es el único que está autorizado a agarrar la pelota con la mano. Pero además, yo creo que el arquero tiene un rol fundamental en un equipo de fútbol, porque el error del arquero es un gol. Un jugador puede cometer errores, en cambio el arquero tiene un protagonismo excluyente y además tiene una cuota de histrionismo muy grande que todos conocemos o conocimos al Loco Gatti, que hizo del rol de arquero, llevó el rol de arquero a su máxima expresión de histrionismo y digamos, de sofisticación o de cosa diferente. Si bien hubo otros arqueros, Antonio Carrizo también, Roma en Boca también, tenían una especie de Filiol en el seleccionado nacional, también tuvo un protagonismo muy grande, y hoy en día el arquero de la selección nacional, Dibu, también tiene un protagonismo muy grande. O sea, cuando yo era chico, en el barrio solíamos mandar al gordito que juegue de arquero, como si el arquero era un rol inferior, secundario. Sin embargo, hubo arqueros que transformaron el rol del arquero, le dieron un protagonismo muy grande, y que yo creo que el arquero tiene una cierta cuota de narcisismo en cuanto al histrionismo, a la exclusividad, a ser el único, al que se puede permitir licencias como, por ejemplo, está autorizado a agarrar la pelota con la mano cuantas veces quiera dentro de un territorio amplio del campo de juego. O sea que Javier Milei desde temprana edad, desde su adolescencia prácticamente, tuvo sueños de grandeza, anhelos de tener protagonismo, y creo que está cumpliendo en gran medida todos esos sueños de su temprana edad. Creo que este es un momento en el cual la política le está permitiendo desplegar todos esos sueños de juventud. ¿Me dejás hacer una línea contextual sobre que en esta línea que vos venís marcando de disrupción, yo creo que tiene algo del fenómeno outsider, de venir de afuera de la política, y vos también lo estás diciendo desde un aspecto mucho más psicoanalítico, hablando de la infancia. Y en ese sentido, nosotros tenemos cierta experiencia de por qué surgen, cómo aparecen, cuáles son las ventajas y las desventajas de los que vienen por fuera. Y tenemos así, de ese modo, el caso de Trump en Estados Unidos, que llegó a ser presidente, de Bolsonaro en Brasil, pero a mí me interesa mucho un caso particular, que no lo voy a desarrollar porque muchas veces me han escuchado hablar de Volodymyr Zelensky. No sé si saben quién es, si saben quién es me lo dicen, pero es el actual presidente de Ucrania. Saben que Ucrania está en un pequeño lío importante a nivel mundial. Volodymyr Zelensky es un actor que le ganó la elección en el 2019 a un tradicional Poroshenko, presidente típico, fuerte, pesado ruso, al estilo ruso, porque no es ruso obviamente, pero militarista, en donde básicamente fue derrotado por amplio margen en una segunda vuelta por más del 70%, por un actor bajo, joven, bien mediatizado, en donde atacaba la política tradicional, buscando el antisistema, el anticasta política, no sé si les suena. Digo, en este contexto me parece que el caso de Javier Milei también indica de que no hay un techo, no está el Everest a la vista todavía, pero eso no quita de que no pueda lograrlo. Entonces, cuando nos preguntan si porque lo llaman de esa manera, ¿no? Bueno, no, la locura, este loco va a llegar, no va a llegar. Bueno, debo recordarles el caso de Zelensky y también el de Trump, cuando Hillary Clinton decía, no quiero a este que tiene los dedos rápidos para tuitear cerca del arsenal nuclear americano. Después lo que sucedió
digo, más allá del gobierno que hagan, me parece que eso contextúa algunos ejemplos de outsider que vienen de afuera, con disrupción, sobre todo se los subestima y tienen realmente unos picos de montaña a donde llegan en su carrera que realmente llaman la atención. Te dejo seguir, Luis, con la línea en que venías. Bueno, es interesante cómo fue la familia. Javier Milei comparte un dato histórico con Cristina Fernández de Kirchner. Los dos son hijos de colectiveros. El papá de Javier Milei era colectivero. Él relata que después compró varios colectivos y que le fue bien económicamente. La madre era ama de casa y tiene una única hermana que se llama Karina. Como dato significativo, Javier Milei relata, por lo menos lo que yo leí de su biografía, que tiene una enconadísima pelea con sus padres. Él prácticamente los declaró muertos a sus padres. ¿Cuál es el motivo que esgrime Javier Milei para dar por muertos a sus padres? Él dice que su padre en su infancia le hacía bullying, lo maltrataba y que de alguna manera él alojó dentro de sí un gran resentimiento contra su padre. En ese sentido, es interesante ver qué hizo Javier Milei con ese resentimiento. Usaba ese resentimiento para fortalecer su vocación de estudiar. Cada vez que el padre no le quería pagar la universidad o lo menospreciaba, eso fortalecía en él su afán de saber. Hay que reconocer que Javier Milei es una persona muy culta, ha leído muchísimo, tiene mucho fundamento cuando opina de economía. Tiene un currículum muy vasto, hizo 2 másters, no es una persona que no tenga formación teórica. Yo tengo una gran admiración personal por las personas en general, no por él en particular, que hacen de su pasión un culto y transforman su pasión en conocimiento. En el caso de él, en conocimiento en economía. Lamentablemente, Javier Milei sufrió mucho el malestar con su padre y se peleó y odió al padre, pero la mala noticia que tengo es que los neuróticos en general repetimos lo que odiamos de nuestros padres. O sea que Javier lamentablemente hace activamente lo que sufrió pasivamente, habitualmente con sus interlocutores. Los menosprecia, los ironiza, los maltrata, creo yo, tal como se sintió él maltratado, minusvalizado por su padre, despreciado, atacado en su autoestima. Entonces, yo creo que esa relación con el padre, por un lado, favoreció en él la resiliencia, quiero decir con esto, el fortalecimiento con su afán de superarse y luchar en contra del desprecio del padre, y al mismo tiempo también, inconscientemente, yo creo que lamentablemente Javier está repitiendo ese modelo inconsciente del que fue víctima producto del padre. Hace poco tiempo, creo que en la cuarentena, Javier Milei se reconcilió con los padres. Y creo que a eso, si fuera cierto eso, creo que a eso se le puede atribuir que Javier Milei disminuyó últimamente su hostilidad. Me da la sensación de que mucha gente lo ve como que se está portando bien porque se dio cuenta de que la virulencia no era útil, lo cual es cierto, generaba como antipatía. Pero yo creo que hay una explicación más allá de eso, que tiene que ver con la probable reconciliación que él tenga con su padre, porque en el caso de los hijos varones, la autoestima de un sujeto está muy regulado por la identificación con el padre, por el amor por el modelo. En la medida en que uno más ama a su modelo, tiene más alta su autoestima y por consiguiente más bajo su narcisismo. Obviamente Javier Milei tiene fuertes rasgos narcisistas, a los que después me voy a referir porque esto es frecuente en todas las personas que participan en política y que llegan a tener grandes cargos. La pregunta es, ¿son narcisistas antes de ocupar grandes cargos o el gran cargo los vuelve narcisistas? Pasa lo mismo que lo que decía Mao Zedong con el tema del dinero. Hay quienes dicen que el dinero echa a perder a las personas y Mao Zedong decía, no, lo que hace el dinero es que pone en evidencia que la persona se está echada a perder. O sea, allí es interesante pensar si el narcisismo
conduce al poder o el poder favorece y estimula el narcisismo? Bien, me quiero tomar de algo que dijiste, que es que admirás a las personas formadas académicamente, que tienen contenido, y claramente ahí coincidimos en un aspecto que vos desde lo psicológico, pero en este caso en mi persona desde lo político, es la relación que hay entre el contenido y la forma. Porque la forma es tan extravagante, disruptiva, poco tradicional, potente, vehemente, que a veces hasta opaca el contenido que existe. El otro día me preguntaban en una radio cómo podía ser que Milei con esa forma, con esa locura, cómo puede ser, si era realmente estaba, cómo podía ser que esas formas de alguna manera disimulaban que estaba vacío de contenido. Y yo le decía, mirá, la realidad es que primero no está vacío de contenido, y segundo que hay hasta relación en el contenido esgrimido con las formas tan poco tradicionales en que lo plantea. Digo, cuando hay un spot de televisión que ataca el déficit fiscal, no sé si lo ubican, el que estoy hablando, lo que está diciendo es que yo creo que hasta te diría, esto lo hablábamos la semana pasada con Alberto Medina Méndez, que es que indica que en realidad ahí hay una batalla bastante ganada por los libertarios en general y por Milei en particular, en donde se habla tanto de el déficit fiscal como el mal de las cuentas de un país, donde no se puede gastar más de lo que uno tiene o de lo que uno produce. Y creo que en ese ataque al déficit fiscal, que es inmoral, como dice Javier Milei, pudo hasta lograr, a través de distintas propuestas y distintas frases y distintos modos de establecer cuál era la plataforma, digamos, electoral, que en algún momento hasta Esper la puso en la mesa y la imprimieron, etc. Digo, hasta eso demuestra de que en realidad existe una coherencia entre un contenido muy propio, particular, y unas formas disruptivas en hacerlo notar. Pero eso de ninguna manera, las formas extravagantes no están denunciando una falta de contenido como en algunos otros casos. En este caso no es la ocasión en donde existe una cuestión diferente entre forma y contenido. Hay forma y hay contenido. Sí, sí, yo no entiendo mucho de economía, pero es interesante que muchas veces antes de votar, nosotros no tenemos acceso al currículum vitae de una persona. Y entonces nos dice que va a hacer un montón de cambios o de cosas, pero no tenemos ninguna seguridad que la vaya a hacer. Es interesante conocer el currículum vitae de una persona porque de alguna manera nos transmite cuál fue su pasión, en qué tuvo constancia, a qué se dedicó. Yo creo que Milei es un estudioso, yo creo que Milei tiene fundamento. Estés o no estoy de acuerdo con su ideología. Yo, particularmente, no tengo ninguna inclinación particular hacia su ideología ni otra ideología, pero reconozco en él un estudioso, un apasionado y alguien que además, desde mi punto de vista, está luchando contra el Estado opresor, lo que él vivió en la infancia con su padre, un Estado opresor. Él está a favor de achicar el Estado, la minarquía, y quiere tener libertad, está a favor de la libertad. Para mí el bien más preciado de los seres humanos siempre es la libertad. Yo prefiero los excesos de la libertad antes que los excesos de la represión. Lo que pasa es que a veces Milei suena impiadoso con los débiles. Es como que él mismo no se hubiera permitido ser débil frente al maltrato que sufrió de su padre. Lo que pasa es que también Milei no pudo entender, no pudo perdonar al padre porque no lo entendió. Para poder perdonar a alguien, uno tiene que entender cuál es la cosmovisión de esa persona. El padre actuaba así porque hizo activamente con su hijo lo que sufrió pasivamente con su propio padre. Javier Milei debería haber conocido a su abuelo, cómo lo crió al padre, porque muy probablemente el padre, comparado con la educación que recibió por parte del abuelo de Javier, probablemente el padre se debe haber sentido blando, un padre generoso, un padre bueno, que Javier lo veía como cruel porque no tuvo acceso a entender
de dónde provenía lo que él vivía como la crueldad del padre. O sea, todos nosotros, nuestra condición de neuróticos, nos hace repetir inconscientemente las cosas que odiamos de nuestros padres. ¿Y por qué las odiamos? Porque no las comprendimos. ¿Y cómo podemos hacer para comprenderlas? Imagínate vos, Javier, que hoy se casa tu hija. Espera, Hoy yo al soy mediodía, Gabriel, no me confundas con Javier porque es un lío. Mirá si está por ahí. No, dale, perdón. bueno, Chiste. Gabriel, perdón. También te considero un gran conocedor y estudioso de la política. De ahí viene el lapsus. Hay Tal una cual. gran pasión de parte tuya en lo que haces. Sos un tipo muy estudioso, te gusta mucho y disfrutás mucho de lo que haces y lo haces con mucha vehemencia. Entonces, creo que entre ustedes dos hay puntos en común, Qué independientemente de suerte, la gracias. ideología. Decime, Independientemente de la ideología. imagínate que se Ahora, casa mi hija imagínate que se casa tu hija hoy a la tarde. Hoy a las 3 de la hoy. tarde Oh, se Dios. casó tu hija hoy a las 3 de la tarde. Y vos llegás a las 2:15, estás frente al registro civil, te compraste un traje, una camisa, una corbata, estás esperando para ir a la ceremonia y de pronto viene una persona y te mete un helado en la oreja y te mancha el saco, la camisa y la corbata con helado. ¿Qué haces vos en ese momento? Bueno, le esgrimiré algunos improperios. Te parás y lo puteás. Vos lo estás traduciendo al español Sí, bíblico, ¿no? sí. Cuando te Te parás y lo lo digo en latín puteás, si querés. Lo mando a la recalcada. No, dale. Se ríen todos acá, no me cuando, hagas. cuando te parás y lo puteás, este señor tiene anteojos negros y un bastón blanco. ¿Qué haces? Le digo, no, no se preocupe, no se preocupe. ¿Lo perdonás? Lo perdono, porque no se dio cuenta. Eso debería ser Javier Milei con su padre. De Javier Milei, porque muchas veces me pregunta cómo se hace para perdonar a los padres. Tenemos que entender que nuestros padres estaban ciegos para determinadas cosas. Y que el padre de Javier Milei, si me pidiera un consejo, yo le diría, trata de pensar que tu padre estaba ciego para determinadas cosas y que además te ayudó mucho, porque gran parte de tu aprendizaje no fue solamente por amor a lo que estudiabas, sino además para demostrarle a tu padre que no iba a doblegarte. Por eso también creo yo que Javier Milei establece la diferencia enfática entre halcones y palomas. Él nunca quiso ser una paloma sometida al autoritarismo del padre. Él luchó como un halcón y lucha como un halcón, incrementando su conocimiento, fortaleciéndose, siendo asertivo, teniendo esa presencia que no se deja amilanar por nada ni por nadie. Y de ahí salió gran parte de su convicción. De todas maneras, si me pidieron consejo, yo le diría que trate de comprender a su padre, de amigarse con su padre, de perdonarlo, porque eso le alimentaría la autoestima. ¿Por qué? Porque si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Y entonces, en la medida en que vemos como amorosos a nuestros padres, vamos a poder vernos amorosos a nosotros mismos y sentir afecto por nosotros. Mirá, Luis, hay muchas preguntas. Primero, Tomás Fabricante te dice gran consejo. Hay un par de felicitaciones en mi WhatsApp también. Lo llamativo es la violencia generalizada con quien no opina igual que Milei, el menosprecio constante de todos, dice Natalia Rojas. Después, Nelson Daniel de Arma dice, justificar las acciones de uno por los actos del padre o abuelo, ¿será que uno lo pudo superar? Milei es un producto del marketing político en su máxima expresión. ¿Cuánto hay de persona o de personaje que vemos y de storytelling que cuenta? Florencia Viola dice. Santiago Perina Konstantinovsky dice, coincido Gabriel, comparto que hay contenido en lo estrictamente técnico, en lo económico, que es su expertise, pero coincidís en que no se ve mucho contenido desde la construcción política. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Quizá eso es lo que Milei busca, tapar desde sus formas lo político. Gracias por abrir el espacio, siempre tan rico. Un gran abrazo para vos, Santiago.
Pablo Romano también saludo, que me pide que lo salude. Lo saludo a Pablo Romano. ¿Qué haces, Pablo, querido? Si tenés miedo, comprate un perro, es nuestra frase con él. Le exigimos tanto a Milei y al prontuario de los gobernantes actuales, démosle la oportunidad a los liberales, dice Nelson Daniel de Arma. Milei, acá Walter Farías hace una pregunta. ¿Javier Milei es un personaje o un dirigente político? ¿La respondemos juntos? Yo Bueno, arranco. A ver, antes que eso, dale vos. antes que eso quisiera decir una cosa. Dale. Eh, Desde el punto de vista psicoanalítico, existe un concepto que se llaman series complementarias. Las series complementarias son la suma de lo constitucional, los primeros años de vida y los factores desencadenantes, que son muy variables. O sea, no es lo mismo en tu primer serie complementaria ser diabético, tener una infancia donde tus padres te trataron bien o te trataron mal, y en la actualidad tener factores desencadenantes como por estar desempleado, tener éxito, tener dinero, no tener dinero. Es la suma de todas esas cosas. De todas maneras, yo le quisiera pedir a toda la audiencia numerosa que tenés vos, Gabriel, que en la medida de lo posible trate de acompañarme en el punto de vista que yo tengo. Que me trate de acompañar. Después no es necesario que crea ciegamente en lo que yo digo, pero que me trate de acompañar porque si uno cuestiona el discurso del otro, se pierde la posibilidad de ver en qué puede ser que el otro tenga algo de razón. No digo que tengo toda la razón, ni mucho menos, lo dije al principio, entre otras cosas porque no estoy hablando de una persona a quien no conozco. Estoy haciendo una tarea de psicoanálisis aplicado. Está Por claro. eso les pido por favor que me acompañen en lo que yo digo, a ver si es posible que tenga razón. No digo Tengo acá que tengo esto. razón seguro. No, seguro, seguro. Igual para mí siempre tenés razón, ¿eh? Siempre tenés razón. No, Yo para mí no sí, es así. pero esa es mi opinión, es mía la opinión. Te lo Acá te agradezco, te manda agradezco. saludos Dani Kunoski, te manda saludos desde el chat. Una zurda difícil de procesar, un top desde el alambrado, pero no importa. Veo Lo que también pasa, a Pupi, Gabriel, saludos para que Pupi. Sí. eso eran partidos de tenis que yo los podía ganar jugando con vos en pareja. Si Ahora, no te tengo a vos en pareja, Daniel Kunowski, Jeffrey Kirchner, Nicolás Pilijo, todos me vencen. Te necesito a vos, pero te fuiste del tenis. cuando quieras, ya volví, ya estoy. Ah, Saludos para Pupi ahí, Oscar, que lo vi, una facha tremenda la de Pupi, y a Nico con ese fondo blanco, concejal, ¿cómo le va? Veo a mucha gente ahí que manda saludos y que participa, y le agradezco también a vos, Andrés, que siempre participás. Ni hablar de Candela Martín Randazzo, que en realidad es Diana, pero tiene cara de mujer, pero se llama Candela Martín. Ah, ahí está. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Diana? Muy bien. Voy a ir a la pregunta. ¿Dirigente o personaje? ¿Vos qué decís? yo no estoy en el mundo de la política. Me parece que ha sabido construir un personaje interesante. Creo que es un sujeto que tiene una cuota de histrionismo importante y que de alguna manera nosotros tenemos una tendencia a aceptar más a las personalidades un poco más tímidas, más fóbicas. Javier Milei es un tipo que tiene un nivel de asertividad, de confianza en sí mismo, o por lo menos lo que muestra, incluso yo creo que incluye lamentablemente la soberbia, por lo que explicaba antes, porque yo considero que tener la autoestima baja se complementa con el narcisismo alto. En la medida en que él está peleado con el padre, tiene la autoestima baja y entonces tiene el narcisismo muy alto, tiene una alta sensibilidad a las críticas. Yo creo que lamentablemente Javier Milei es un libertario teórico, pero no práctico. Digamos, en la teoría él acepta la libertad, pero en la práctica no te permite la libertad de no pensar como él. Es muy Yo, crítico con los que no piensan como él. O sea, la gran contradicción que yo le veo es que es un libertario teórico, pero no en la práctica. yo voy a responder sobre esa pregunta que me gustó. Yo creo que todos son dirigentes políticos en ese sentido. ¿Cómo decirle que no a alguien que es diputado nacional? Digo, Carolina Lozada, que viene de afuera de la política, no es dirigente política. No, yo creo que todos son dirigentes políticos, aspiración de dirigente político,
pero todos buscan ser también un personaje para lograr Claro. visibilidad, y a partir de la visibilidad, más conocimiento, a partir del conocimiento, más confianza, credibilidad en el largo plazo, y por lo tanto, aprobación / votos. Si lo digo Ahí, al revés, ahí, digo, ahí, no se vota y no se apoya a quien no se conoce, por lo tanto, necesariamente hay que incrementar el nivel de tanto de visibilidad como de presencia, de conocimiento, para después poder ser elegido y apoyado. no solamente eso, Gabriel, sino que además yo creo que todo dirigente político tiene una cuota de narcisismo importante, y el narcisismo se puede alimentar de dos formas. Yo puedo buscar la admiración, o sea, puedo llegar a un lugar y hacer un autobombo y lograr o intentar que todo el mundo me admire por mis logros económicos, por mis logros intelectuales, por lo que sea. Y si no logro esto, tengo otro camino, que es la rivalidad con otros, denigrar a los demás. O yo me subo o bajo a los otros. Son los dos métodos básicos por los cuales una persona exacerba su narcisismo. O sea, por la vía de la admiración o por la vía de la rivalidad. Las personas narcisistas exaltan el narcisismo. Ahora, la pregunta es, ¿los líderes políticos son más narcisistas que la gente común y corriente? Estuve leyendo y encontré que había una nota donde explicaban que los últimos 42 presidentes norteamericanos tenían un narcisismo importante. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿el narcisismo es previo, o cuando vos sos presidente de los Estados Unidos no te queda otra que ser omnipotente, soberbio, sobrevalorar el poder de tus deseos, tener un exceso de fuerza y creencia en tus palabras, una necesidad de grandeza, no tenés una tendencia a rodearte de aduladores que lo único que hacen es darte la razón, y que te dicen lo que vos querés escuchar? Pero el narcisismo es previo. Yo creo que el narcisismo es previo, pero que cuando lográs tener ese éxito, de algún modo aparece una especie de convalidación de ese narcisismo latente, y entonces llega a su máxima expresión cuando está rodeado de aduladores, cuando... Pero ahí tenés la diferencia entre el líder mundial, el estadista. Se transforma en estadista, en el que en ese momento puede bajar su narcisismo y lograr todas esas cuestiones que en realidad toda la carrera hacia la presidencia le confirmaron, le reconfirmaron, volvieron a sí, confirmarle, lo adularon, lo aplaudieron. Y yo creo que sí, la máxima humildad y la reducción de ese narcisismo tan patológico es para aquellos, digo, para aquellos líderes estadistas mundiales que han sabido convivir y de alguna manera reducirlo en esos momentos de tan alta exposición y repercusión. por supuesto, yo creo que allí hay varios tipos de liderazgo. Yo creo que el verdadero líder es el sujeto que tiene la capacidad de influir en los demás, es el que se transforma en referente dentro de un grupo, es el sujeto que tiene la autoestima alta, el narcisismo bajo, su opinión es la más valorada del grupo, puede ser el jefe y no ser el líder, y puede ser el líder y no ser el jefe. Digamos, no usa el miedo para imponer su autoridad, sino que es empático, hace sentir a todos escuchados, es el sujeto que tiene autoridad moral en el grupo, y en general el que sabe ejercer la función de liderazgo empáticamente hace sentir importantes a los demás. Cada interacción que tiene logra elevarle la autoestima al otro, digamos, en su interacción, porque no tiene la necesidad, como decía antes, de ser admirado o de denigrar al otro, cosa que pasa en los sujetos narcisistas, como creo que todavía le pasa un poco a Milei. Decime una cosa, ¿estás preparado para responder algunas preguntas a o vivo? Creo, no sé si estoy preparado, lo voy a intentar. Qué bueno, qué bueno. Es como cuando vos me decís, ¿estás preparado para volear en la red o para smashear? Y vos me decís, creo, Lo bueno, voy a bien, intentar, lo vas a lo voy a intentar. intentar. Bien, si alguno tiene pregunta,
por favor me levanta la mano. Si no tiene, no me la levanta. Igual yo les quiero compartir esto. ¿Ven la pantalla? Les gustó, ¿no? Vamos con otro. A ver. Estoy haciendo lío. Ahí va. No, no compartido sonido. Ahí va. Ahora sí. Fue una idea que no nació de una encuesta ni de un focus group. Nació de lo más profundo de nuestras convicciones, que primero están los que trabajan y que para vivir en un país digno de ser vivido tenemos que abrazar las ideas de la libertad. Con esa idea salimos a hacer una campaña austera desde el llano. Mientras que la casta política usaba a su favor la maquinaria del Estado. Nuestra única fuerza fue tu fuerza. La del laburante, la del ciudadano de a pie. Nuestro capital político, ser coherentes y ofrecer una propuesta clara y contundente. Nos pegaron de todos lados, pero aguantamos los golpes por vos. Y por tus hijos, para que no se vayan del país. Cuando vieron que atacarnos no funcionaba, empezaron a copiarnos. Prometiendo cosas que nunca cumplieron. Llegó el tiempo de las personas de bien. Llegó el tiempo de las personas que estudian, de las que trabajan, de las que se esfuerzan. Llegó el tiempo de la libertad. El próximo domingo te pedimos que nos acompañes con tu voto. Y así empezar a trabajar para vos y transformar la Argentina. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Marra, legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Muy bien. Después de disfrutar esto, voy a... Yo creo, Gabriel, que esto tiene que ver con un momento histórico, cuando, digamos, la realidad es que la falta de ética es casi una norma en la política argentina. Y entonces, un discurso que parte de una supuesta ética, lógicamente convoca a muchas personas. Cuando yo era adolescente, la mayoría de los gobiernos eran con orientación de derecha. ¿Y qué me inspiraba a mí en la adolescencia? Ser de izquierda. ¿Por qué? Porque el joven, de alguna manera, quiere romper con el establishment, quiere subvertir los valores a los que se siente sometido, que es la opresión de los padres. Por eso el adolescente, el joven, tiene emociones muy intensas. Le gusta la música fuerte, le gusta la música de protesta, le gustan los colores vivos, le gusta la ropa ajustada, le gusta todo lo que de alguna manera es disruptivo y se opone al establishment. En mi época, oponerme al establishment tenía que ver con ser de izquierda. Hoy da la sensación de que oponerse al establishment populista tiene más que ver con el discurso aparente de Javier Milei. Yo no sé si Javier Milei no forma también parte de la casta política a la que él denosta, ¿no? Porque en cierto sentido Javier Milei también es un político. Entonces, él de alguna manera está denostando a la casta política, a pesar de que tiene actos como de desinterés económico, como sortear el sueldo, etcétera, claro. etcétera. Pero a veces lo veo impiadoso con los débiles, tal como él dice que fue su padre. Luis, voy a abrir a preguntas. Tenemos pocos minutos. Dale. Vamos a hacer ping-pong. Pregunta, respuesta, dale. Pregunta, respuesta. También le digo, a los que preguntan, preguntas
directas, a mí o a Luis, sin problema, respondemos directo y vamos cerrando, ¿sí? Primera pregunta, como todos ven, mano levantada, Paula Ovalla, micrófono abierto, todo suyo. No, bueno, ¿qué tal? Un gusto, Luis. Bueno, no, en realidad la pregunta tenía que ver un poco con lo que estabas explicando, por qué los jóvenes lo siguen tanto a Javier Milei, y bueno, tiene que ver con este tema disruptivo que él presenta, ¿no? Era eso nada más. Se adelantó, mirá, Sí. te la respondió Sí, antes de sí, que preguntes. Mirá lo que, viste, yo te digo que tienes razón, Luis. Antes, levantaste la mano y ya sabía la respuesta. Luis, Es lo- ¿agregás algo es lo- o abro otro es lo- micrófono? no, yo creo que sí, digamos, el adolescente, te digamos, pregunto esto, puede ser... perdón, ¿Cómo? te pregunto esto porque te digo que hasta mi hijo de 13 años, que cero de política, le llama la atención. Le llama la atención porque es una persona que de alguna manera está cuestionando el establishment. Y tu hijo a los 13 años, si no es un idiota, va a empezar a cuestionarte a vos y al padre. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la ruptura de la membrana endogámica. El adolescente tiene que ser cuestionador del establishment, tiene que destituir la figura de los padres porque si no se queda sometido a la figura de los padres. Entonces, cuanto más apego tuvo a los padres o cuanto más sometido estuvo a los padres, mucho más fuerte tiene que ser la explosión de la ruptura de esa membrana endogámica. Entonces, ser padre de un adolescente es difícil porque el adolescente es un pequeño Milei intrafamiliar. Todos tenemos un pequeño Milei en Muchas casa. gracias. Tomás Fabricante, por Muchas favor, gracias. prende la cámara. Tomás, prende la cámara y haz tu pregunta. Si podés prender la cámara. Hola, perdón, me anda mal la cámara. Ok. Si está, no te jode, ¿cómo están? Yo quería hacer la pregunta inversa, o sea, ¿qué es lo que emocionalmente a la gente le repele de Milei, a los que no lo votan? Sí, es muy buena tu pregunta. Gracias, Tomás. Muy buena tu pregunta. Yo creo que lo que le repele a la gente de Milei es que es demasiado omnipotente, parece tener todas las respuestas y de alguna manera no tiene cierta humildad como para hacerlo más amoroso, más creíble. El sujeto narcisista, en general, resulta poco empático y porque además muchas veces ese narcisismo lo hipertrofia y lo hace casi llegar a un nivel de megalomanía. Tiene una especie de sobrevaloración del poder de sus deseos y una creencia omnímoda en que él va a resolver todo, y entonces eso causa rechazo. No nos gustan en general los sujetos narcisistas. ¿Por qué? Porque en general el narcisismo del otro despierta el propio. Cuando vos vas con el auto, si vos haces una mala maniobra y el tipo que va en el otro auto te mira y vos lo insultás y le decís bajá que te cago a trompadas, el tipo va a decir ¿a quién vas a cagar a trompada? Vos, hijo de mierda. Y ahí se establece una lucha de egos. En cambio, si vos haces una mala maniobra y le pedís perdón, le decís discúlpame, pero estoy preocupado, tengo que ir al banco, el tipo enseguida baja su narcisismo. Yo creo que Milei, desde su discurso narcisista, exalta el narcisismo de la gente y eso produce rechazo. Y me parece también una buena línea para muchos de los que están acá. Yo veo candidato a intendente, veo concejales, veo candidatos, bueno, ya veo varios, la mayoría sin cámara, alguno con, pero creo que esto, digamos, es una buena enseñanza psicopolítica, sacarla de Milei, para trasladarla a que en realidad cualquiera de estos consejos puede aplicar, en el sentido de que la firmeza, la convicción, la vehemencia, incluso la disrupción es positiva. Ahora, cuando se llega al cargo, cuando se tiene el poder, cuando se ostenta, quizá la recomendación sea tener una cierta dosis de humildad mayor, un modo mucho más contemplativo y empático con el otro para poder establecer relaciones duraderas con una ciudadanía que cuando los dirigentes, como muchos de acá, son jóvenes, van a tener una carrera bastante larga y una relación establecida entre sociedad y clase política
de muy largo plazo. Entonces hay que tener cuidado a estas cuestiones porque después se padecen toda la vida. No sé si Exacto. coincidís en esa No, línea. no, yo pienso que un buen político debería decir, voy a hacer tales y cuales, voy a tratar de hacer tales y cuales cosas. Mi intención es tratar de cambiar, si puedo voy a hacer tal cosa. O sea, hay una promesa, pero al mismo tiempo esa promesa está hecha desde un lugar de aceptación de la castración, de que uno no es el dueño de todos los... Uno no puede garantizar que sus actos van a llevar a un buen fin. Es como, yo soy médico, los médicos no podemos prometer curación. Lo que podemos prometer los médicos es la pasión y el interés para tratar de curar a alguien, pero no podemos garantizar la curación. Voy a tratar de ayudarte en esto y ojalá que lo podamos superar. Ojalá que te puedas curar, pero no te puedo garantizar que te vas a curar. Yo creo que el buen político tiene que ser asertivo, pero que no tiene que ser omnipotente, soberbio, porque eso favorece la idealización y detrás de la idealización está la gran caída estrepitosa. Señoras y señores, un aplauso sobre todo para Luis Grach. Muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que un encuentro muy intenso, 1 hora y media o 1 hora de charla potente, y la verdad es que creo que hemos respondido, por lo menos desde nuestro punto de vista y con bastante respeto, las cuestiones que tienen que ver con lo contextual, con lo psico y político de lo que estimamos de Javier Milei, con las aclaraciones previas que hizo el doctor Luis Grach. Síganlo en sus redes sociales, que la verdad que tiene una participación muy activa y tiene mucha presencia en televisión, y la realidad es que es muy aclaratorio en cada uno de los aspectos en los que participa día a día. Así que personalmente te agradezco, Luis. Doy por cerrado el Zoom, y lo que les pido es posteen, agradezcan, saluden, etiquétenlo, arróbenlo en sus redes sociales, así nos divertimos también por ahí. Luis, cerralo vos. Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias a todas y todos los participantes. Me hubiera gustado dialogar con todos y cada uno de ustedes, escuchar sus opiniones, escuchar sus críticas, sus sugerencias, pero bueno, está abierto mi Instagram para que lo hagan. A vos te vuelvo a agradecer, Gabriel, tu calidez, tu hospitalidad, tu invitación. Siempre aprendo cosas. Nunca había hecho un ejercicio de psicoanálisis aplicado con un personaje de este momento. Me pareció, cuando me lo propusiste, me pareció un desafío. A mí no me gusta mucho meterme en política porque los analistas tenemos como estado ideal la neutralidad. El analista tiene que trabajar, como decía Wilfred Bion, sin memoria ni deseo, desde una situación de neutralidad. Traté de ser lo más neutral posible, no expresé ninguna idea política, sino que miré a la personalidad de Javier Milei intentando hacer... O sea que hiciste psicoanálisis aplicado por primera vez, o a un político por primera vez. Por primera vez. Es un honor para todos nosotros. Les cuento que Luis Grach es un especialista en psicoanálisis, y creo, lo voy a decir yo, porque vos no lo decís, porque es muy humilde, pero es una de las eminencias en temas de psicoanálisis de Freud. Psicoanálisis es la disciplina con la que actuaba Sigmund Freud. Es uno de los especialistas en psicoanálisis más importantes del mundo, y creo que en habla hispana de la Argentina sin duda, pero tiene una trayectoria en el estudio del psicoanálisis que él siempre dice que desde hace no sé cuántos años, no quiero decir cuántos exacto, pero hace 50 años lo único que hace es estudiar psicoanálisis y hacerlo, y de alguna manera es su método terapéutico. Así que la verdad es que hoy presenciamos un momento histórico en tu vida, entonces hiciste psicoanálisis aplicado. Sí, te agradezco los infundados elogios, lo tomo como una prueba de amistad, y la próxima prueba de amistad es que le ganemos un doble a Daniel Kunowski y quien quiera que lo acompañe.
Pero eso de revés. Lo doy por descontado. De revés. Así que... Yo les quiero decir algo, cuando jugábamos en doble, él me hizo volver al tenis, Luis. Entonces yo jugaba bien de chico y después volví al tenis con Luis, por eso era difícil que nos ganen, porque yo era bastante más jóvenes que los amigos de Luis. No sé si yo estoy pelado, pero bueno. Y entonces no nos conocíamos tanto y hacíamos psicoanálisis dentro de la cancha. Entonces hablábamos, mientras ganábamos los partidos, que bastante más fácil, hablábamos con lenguaje psicoanalítico adentro. Una estupidez de nuestra parte, pero bueno, una infidencia nuestra. Así que los saludo a todos, muchas gracias por participar de verdad, y etiquétenos, arróbennos a ambos, así seguimos diálogo por redes sociales. 1 de marzo, los cursos no son los sábados este año. Si entran a Eventbrite van a encontrar todos los cursos de este año. El que viene es Errores y Aciertos de los Fernández. Errores y Aciertos de los Fernández. 1 de marzo, todos los martes, 19:30 a 21:30. Ahí sí, ya son cursos de capacitación, no diálogos. Empecé con los diálogos con Alberto Medina Méndez y Luis Grach. La verdad que estoy muy contento porque son dos disertantes de primera calidad, se notó. Y así que así vamos a hacer este año 2022. Los invito a todos. Muchas gracias. Aplausos para Luis. Y así cerramos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Fue un placer. Gracias.